Bueno, le damos la bienvenida a Belén Ortega, es la directora del Último Día de Invierno, el cortometraje chileno que forma parte de este ciclo y que tenemos el honor de estar viendo hoy como parte de las actividades del mes de febrero. Así que bueno, hola Belén. Hola Antonio, hola Ana, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tener este tipo de instancias, así que estoy feliz de la conversación que se nos dio. Nada, para nosotros es un placer haber descubierto tu película. Y bueno, nada, por recomendaciones de compañeras de festivales y demás, está buenísimo que nos haya llegado este material y que nos parece como un material también muy actual, muy necesario, sobre todo en función bueno, de la temática que aborda. Y que bueno, de alguna manera me parece que también plantea como en relación a las actividades que estuvimos haciendo y pensando también una perspectiva bastante diferente en relación a esta cuestión de, bueno, de cuando esta idea de casa, bueno, el ciclo se llama La casa que elegimos, bueno, justamente no, para nosotros era como, bueno, como de alguna manera pensar el universo de la casa en la disidencia, bueno, como de alguna manera a veces el lugar donde nacemos a su vez también es un lugar hostil y donde obviamente, nada, prepondera la violencia y muchas veces somos expulsados de esos lugares, ¿no? Nosotros queríamos como preguntarte un poco, bueno, en relación al tema que aborda el cortometraje, que es el lesbofeminicidio de Nicole Saavedra en Chile. Queríamos saber más o menos cómo había llegado al caso, cómo llegaste a conocer el caso y también, bueno, cómo te acercaste a sus amigues, a sus familiares, cómo empezó todo ese proceso de armado de la película. Ya, ok. Bueno, tuvimos como esta aproximación al caso el año 2018. Yo estaba cursando un taller de cine documental y tenía que presentar una idea, hacer como un pitch. Em, y nada, como que empecé a pensar, no tenía muy definida la idea, pero sí sabía cosas que me interesaban abordar, como para hacer un cortometraje documental, y eran temáticas sobre el feminismo, disidencias y ese tipo de cosas. Y no sé bien, siempre digo que no sé bien cómo llegué al caso, porque eh, me metí como a explorar por internet noticias que me llamaran la atención y llegué, o como sobre las temáticas que acabo de mencionar, y llegué al caso de Nicole. Esto ocurrió el 2016 acá en Chile y yo no tenía idea que había pasado algo así, 2 años después. Me llamó la atención, primero que todo eso, como que un hecho tan macabro eh, que conlleva tanto sufrimiento y tantas negligencias por parte de muchos factores, no fuese conocido. Eh, y bueno, obviamente como el acto en sí mismo, o sea, a mí me llegó también eh, en primera instancia porque yo soy lesbiana y creo que, bueno, cada uno como que, o cada persona tiene como distintos procesos de asumir como su sexualidad, la orientación, todo lo que conlleva la identidad en general. Eh, y, y para mí como que recién estaba destrabando ese tema, como liberándome completamente. Porque hay muchas cargas, no sé, religiosas en mi caso, por ejemplo, que estaban en mi cabeza y bueno, son procesos que, que se van dando a lo largo de la vida y me topo con esto y digo, qué horrible es salir de mi casa y no saber si me puede pasar lo mismo que a Nicole, y también como desde un poco el privilegio, como decir, bueno, yo igual vivo en Santiago, Santiago que es la capital,
Ella vivía en la quinta región, pero en una zona mucho más rural, campestre, que eso involucra también como otra carga ideológica y, y ligada como a, no sé, estas leyes del patriarcado, lo que corresponde, lo que no. Y bueno, ahí me empecé como a cuestionar este tipo de cosas. Eh, y bueno, la idea salió seleccionada y desde ahí empezamos a trabajarlo con mi equipo, que también eran mis amigos. Entonces, eh, también fue muy bonito como yo le tengo un cariño enorme a este documental, por lo que trata, porque es un tema súper sensible, súper necesario, como decías tú también, de visibilizar. También teniendo en cuenta que, bueno, yo estudio cine y siento que es súper necesario como hablar de este tipo de cosas, sobre todo quienes tenemos como la visibilidad o el privilegio también, por qué no decirlo, de que nos escuchen, de que nos vean. eh, y eso, como que sentía que era una historia necesaria de mostrar, también teniendo en cuenta que los medios en Chile no le dieron la suficiente cobertura que merecía. Después vamos a hablar un poco de eso en relación bueno, un poco el documental mismo, como que aborda, ¿no? Esa tensión entre la visibilidad, por ejemplo, del caso de Daniel Zamudio, Exacto. en relación a este caso. Digamos, un poco nosotros también al momento de pensar el ciclo también hablábamos como esto de, bueno, de los espacios de centro y periferia, digamos, ¿no? Como también esa tensión que se establece entre, bueno, las grandes ciudades, los espacios por ahí del interior del país, digo, es interesante como también pensar en esa tensión, ¿no? Te quería Sí. preguntar también en relación a cómo vos retratás como los espacios que están en el cortometraje, que hay como una gran sensibilidad, sentí yo, en cada uno de esos planos bueno, que van de alguna manera reconstruyendo el espacio y el tiempo ausente, digamos, de Nicole en esos espacios. ¿Cómo llegás a esas locaciones? Si tuviste un trabajo también de investigación para filmar esos espacios, ¿cómo fue ese proceso? Eh, bueno, primero como el tema de producción que se me había quedado en el tintero de la pregunta anterior. Eh, accedimos a través de agrupaciones lesbofeministas. Tuvimos el contacto con Silvana del Valle, que es la abogada de la familia Bahamondes y quien ha estado llevando como este caso. Y tuvimos una entrevista con ella y ella nos dio como más datos sobre el caso, como para entenderlo de mejor manera, como de una manera más global. Y ahí, bueno, la productora del documental empezó a contactarse como con la familia, con Francisca María Bahamondes, perdón, María Francisca Bahamondes, que es la prima de Nicole. Y bueno, ahí empezamos a tener como esta conexión y también como le planteamos la idea que teníamos de abordar bueno, el caso, pero más que el caso, como que siempre tuve en cuenta eso, que esta historia no era como sobre el caso de Nicole Saavedra, sino como quería que este fuera un documental que retratara un poco como su vida, más que lo que le pasó. Yo siempre cuando tenía como esta idea de hacer el documental, decía como, no lo veamos como un número más, o sea, tenemos la oportunidad de tener el contacto con su familia y sabemos que es un tema súper sensible y siempre estuvimos muy agradecidos como de la apertura que tuvo su prima, porque se hablan temas súper sensibles, pero también creo que es necesario como humanizar
a, a quien ya no está. Como me preguntaba cuáles eran los sueños de Nicole, qué pensaba ella, cómo vivió su niñez, su adolescencia en este contexto violento, porque, porque, bueno, como retrata el documental, varias veces hubo señales de violencia, de gente alrededor, eh, que hubo violencia psicológica, hubo violencia física con ella, la golpearon un par de veces por su aspecto, por su identidad, entonces como eh, desde ahí digo, bueno, ¿cómo conjugamos o cómo mezclamos este territorio que es súper potente estar ahí? Yo no conocía el Melón hasta que supe el caso de Nicole, porque es como un pueblito, una zona rural dentro de la quinta región. eh, y la primera vez que fuimos como que nos decían, y nos miraban extraño, como por qué estábamos ahí o cómo habíamos llegado, porque a veces habían turistas que llegaban y llegaban porque se perdían camino a la playa, como nadie conocía el Melón, era un lugar, en mi cabeza como que aún tengo el recuerdo de cuando fuimos y digo, es como un lugar que se quedó atrapado en, no sé, en los años 90, en los 2000, porque no cambia mucho el entorno, hay mucha población de adultos mayores, de hombres sobre todo, eh, entonces es súper potente el lugar. Y bueno, ahí como que también gracias al profe que tuve, José Luis Torres Leiva, que es un documentalista reconocido acá en Chile, él me recomendó que viera un documental argentino precisamente. Creo que se llama Los jóvenes muertos, no estoy segura. Y también tiene como esta narrativa un poco más contemplativa de los lugares y bueno, ahí eso fue como mi gran referencia como cinematográfica. Creo que es importante mencionar que también venía de Argentina y como que también es bacán como ir eh, narrando historias que tienen similitudes, pero también diferencias de territorio y al final como que conviven entre sí, de cierta manera. Y bueno, eso, como que a mí también me gusta mucho la fotografía, como los detalles de los lugares que puedo ir visitando y creía que retratar estos territorios y los lugares que alguna vez visitó o formaron parte como de su vida, era importante tenerlos y retratarlos para que el espectador se hiciera una idea de dónde transitaba, de que uno pasa por el día por muchos lugares por los que pasó mucha gente en el mismo día o hace, no sé, 100 años y es como hay una carga también energética, creo yo, y en los lugares hay mucha historia. Creo que eso eh, para mí era importante de tener. Qué lindo esto que decís, Belén, de poder retratar y contar un poco la historia de quién era Nicole, sobre todo porque no la conocíamos y quizás no fue un hecho que tuviera demasiado eco en los medios, eh, sino además por eso, por la importancia de no evitar las noticias solamente desde no sé, los hechos no felices, digamos, ¿no? Poder conocer quién era ella en parte también. Y si vamos hacia el final del cortometraje, se genera un debate en torno a cómo los medios hablaron de un crimen homofóbico y de una cierta crítica del movimiento lesbofeminista y lésbico en cuanto a que la identidad lésbica no estaba presente ahí, no se estaba nombrando como tal, y que bueno, las lesbianas, digamos, tenemos una identidad que es particular y que no es lo mismo hablar de una masculinidad gay. Entonces me preguntaba por la importancia de esto de nombrarnos y además de que se nos nombre con las palabras que ameritan en los medios de comunicación. Y bueno, dado que el caso ya tiene un par de años, más que un par de años,
No sé, preguntarte cómo ves vos esto hoy, la comunicación, la difusión de estos casos. ¿Qué pasa hoy en día, digamos? ¿Algo cambió? ¿Eso permanece? Sí, creo que es súper importante como eh, hablar de ese tipo de temas, como es insólito, encuentro yo, que todavía como que, no sé, decir que alguien, una mujer es lesbiana, sea como un tema tabú. Pasa mucho, eh, bueno, yo creo que a nivel como latinoamericano, como eh, se da mucho esta invisibilización. Primero que todo, como la violencia sistemática hacia la mujer, pero también hacia la mujer afroamericana, que tiene menos poder adquisitivo, que vive en zonas rurales, que es lesbiana. Entonces vamos juntando como una serie de maneras de ser y de vivir y de existir que se van sumando y bueno, como que también como mencionaba Antonio al principio, yo me preguntaba, y bueno, personas que también he conocido, amigues, compañeros, como por qué el caso de Daniel Zamudio fue mucho más como mostrado en la televisión o en los distintos medios, al menos chilenos, que el de Nicole. Yo creo que va por varias razones, o sea, el hecho de ser hombre, obviamente estás en otra posición con respecto a una mujer. Además, Daniel era de Santiago, Nicole era de una zona rural, y creo que la homosexualidad masculina es eh, mucho más hablada, como que cuesta menos hablarla. Nosotros mismos podemos ver como que en el cine las películas, yo a veces busco como que googleo películas LGBTQI más y me sale un listado de puras películas de hombres gays. Y digo, bueno, y como quiero ver una historia de dos mujeres lesbianas o de una mujer lesbiana y como no hay una precariedad en ese sentido gigante. Entonces, creo que se da como en este caso de que los medios no abarcan y si lo comunican, no lo tratan como un crimen lesbofóbico, que es lo que es. Lo tratan como un crimen homofóbico y alguna gente dirá, bueno, si es lo mismo, bueno, no, para nosotras no es lo mismo porque tiene distintas cargas, porque para educar necesitamos partir diciendo, bueno, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué la homosexualidad femenina es distinta a la masculina como la ve la sociedad? Entonces, hay que partir diciendo las cosas por su nombre y también ahí creo bueno, en su momento como que eh, el móvil, que es como la organización como más conocida homosexual de Chile, también se hizo como vista gorda el caso precisamente por lo mismo, porque decían, esto está en los diarios, está en la entrevista, están de hecho también en el documental, que necesitaban como más pruebas para decir que era un crimen lesbofóbico. Algo que era prácticamente obvio, porque no cualquier persona muere con ese tipo de crueldad. Entonces, obviamente era atribuible a que Nicole era mujer y que era una mujer lesbiana. Eh, eso por una parte. Y, y bueno, el caso actualmente está, está como parado, está como en stand-by, porque Víctor Pulgar, que es el principal, bueno, sospechoso, no sé específicamente si ya está declarado culpable, pero está en prisión preventiva. Eh, Está como a la espera de un juicio oral que se supone tenía fecha para marzo, pero desconozco si ya está como la fecha estipulada para su condena. Sí, creo que debería estar como ser el culpable, pero falta en el fondo la sentencia. Entonces, pero creo que este último tiempo se
se ha hablado mucho de Nicole. Muchas personas que conozco me han dicho como, bueno, también porque yo obviamente he compartido el trabajo que hicimos con mis amigos, y me han dicho que han conocido el caso a través del documental, pero a través de otros medios como Lesbos Feministas. Hay varias agrupaciones lésbicas que se están moviendo mucho y trabajan eh, mucho en distintos temas, y uno de ellos es como apoyando el caso de Nicole, como en estas convocatorias, informando, y creo que es súper valioso como el hecho mismo de hablar, de conversar con alguien, de comunicarle, oye, pasó esto, como que es importante para conocer este tipo de, más que los casos, para conocer a las personas que lamentablemente las mataron, y también para cuestionarnos como de qué manera podemos ayudar o cuestionarnos nuestros privilegios, y también educar, porque al final no sacamos nada como con pelear si la otra persona no va a cambiar. Yo creo que tenemos que, eh, no sé, muchas veces puede ser como eh, agotador vivir en esta sociedad. No solamente, obvio, en el caso de mujeres lesbianas, de compañeros trans, eh, y que de alguna manera son disidentes de estas formas de pensar. Creo que es difícil a veces vivir en estos entornos, pero también creo que no todo es malo y se forjan cosas buenas de este tipo de hechos. Seguro, sobre todo el acompañamiento y todos los lazos que se terminan generando como en las campañas, en los pedidos de justicia. Y de hecho, con respecto a eso, pensábamos que, bueno, en el corto comentaban que, digamos, a la lucha la encabezó la familia y muchísimas mujeres, entre ellas, bueno, las de las organizaciones también lesbianas y feministas. Eh, y no sé, nos preguntamos qué pasaba con esto hoy, si los medios hoy cooperan un poco más, si, digamos, la perspectiva de género está presente y además si la sociedad está predispuesta, digamos, a hacer eco de esto, si recibe los casos o si pasa como pasó con el caso de Nicole. ¿Qué ves vos? Eh, yo veo lo mismo de siempre, lamentablemente. Como que creo que la semana pasada, hace 2 semanas, hubo un crimen de lo que se piensa fue lesbo odio, que terminó como no sé si en la quinta región o en alguna región que no era Santiago, más hacia el sur. Habían una pareja de mujeres, y un amigo de una de ellas dos las apuñaló, y una de ellas falleció. Y yo no vi a la prensa como cubriendo el caso como se debe. O sea, yo me enteré por redes sociales, creo que por Twitter, Instagram, algo así, que había como una alerta de lesbicidio, y a través como de esos medios más independientes y feministas, lesbofeministas, no nos enteramos de la noticia, pero no, los medios no cubren las cosas relevantes que acontecen, y menos de disidencia. Yo no creo que haya algún cambio. O sea, como no sé, en la televisión, por ejemplo, recién se están mostrando como historias de chicas trans o mujeres lesbianas, pero sigue habiendo como mucho prejuicio al respecto, y estamos hablando de entretenimiento, o sea, como de series, eh, que también muchas veces se trata con mucho morbo, pero en noticieros no. Como que, como te decía, hubo recientemente un ataque a una mujer lesbiana, y falleció, y dudo que los medios estén preocupados de cubrir
ese caso, finalmente, ese caso u otros, como que creo que al final las familias, los amigues, les cercanos, como que eh, se, se ponen al frente de estas luchas, porque si no los hacen ellos, no los hace nadie más, no lo hace la prensa, no los hace el Estado, eh, y, y en el fondo ellos tienen que de alguna manera intentar buscar algo de justicia en este país, porque también si hayan culpables, las penas son bajísimas o no los catalogan como los crímenes que corresponden, como femicidio, como lesbicidio. eh, no, creo que hay muchas falencias como a nivel judicial en todos los estratos y, y al final esto es un ciclo, entonces como que lo veo difícil también desde ahí. No, no creo que haya interés por parte de los medios de cubrir este tipo de casos e historias. Por lo mismo creo que es súper importante el rol educador y visibilizador del arte en, en, no sé, como en esta masificación de las redes sociales, adueñarnos de esto, porque creo que es como la manera más honesta en la que se pueden saber las cosas que acontecen todos los días, como eso. Sí, tal cual. Por eso estamos tan contentes de haber llegado a este cortometraje y de poder proyectarlo en este ciclo, porque justamente ahí es donde está como, ¿no? La fortaleza de las organizaciones sociales, ¿sí? Y de obviamente esto, ¿no? Como del arte también como plataforma justamente para visualizar estos casos. Bueno, acá en Argentina este año hay más femicidios que días. Y es una noticia, digamos, terrible y con la cual amanecemos todos los días con un femicidio distinto. Y bueno, y acá en este cortometraje justamente nos parecía como súper importante esto que planteas vos, ¿no? Como empezar a conocer quién está detrás de ese hecho trágico y reconstruir a esas personas, a esas mujeres, a estas lesbianas que están detrás quizás de esa foto que a veces vemos en los medios un día y que al día siguiente desaparecen. Y bueno, darle una real visibilidad a sus vidas nos parece como súper importante y bueno, y obviamente eso es claramente un rol que el cine tiene y que es interesante el uso que le damos, ¿no? Queríamos preguntarte para terminar, nada, ¿en qué proyecto estabas pensando ahora? Si estabas pensando en algún nuevo proyecto audiovisual. Sí, bueno, yo salí de la U recientemente eh, y tengo que pensar en titularme y para esto necesito trabajar como en mi proyecto de título, que ya lo estoy pensando y también toca una como temática diversa. Creo que es propio también como de la identidad de uno que quiere, bueno, en principio como tocar este tipo de historias, sobre todo por lo que les comentaba, que siento que faltan historias de mujeres, pero también de mujeres lesbianas en las pantallas. Eh, y es una historia de dos mujeres de aproximadamente 80 años que se vuelven a reencontrar luego de no verse toda una vida y teniendo en cuenta como que la vida no se acaba hasta que realmente se termina, ¿no? Que se dan una segunda oportunidad para ser libres, para amar, para, no sé, irse también en paz. Creo que esta historia la creé, bueno, es una ficción, y la creé obviamente por mi identidad, pero también, bueno, yo vivo con mi abuela y creo que ella tiene 83 años y también creo que es súper necesario como retratar la vida de mujeres adultas
porque los adultos mayores también viven como vidas precarizadas en distintos sentidos, al menos aquí en Chile. Y también he notado que no se habla de la sexualidad de los adultos mayores, menos de mujeres, y menos de mujeres disidentes. Entonces creo que, o sea, como me motiva mucho este proyecto y ya estamos empezando a preproducirlo, así que espero que cuando ya esté listo también puedan verlo. Y eso. Quería agradecerles también bueno, volver a agradecerles la oportunidad eh, de mostrar el documental, de tener esta conversación, sobre todo en esta época de pandemia que la gente ha recurrido a refugiarse en el cine, en el arte en general, pero también eh, como en los videos o en la cinematografía en general. Entonces creo que es súper valioso que ustedes trabajen en pos de mostrar distintas realidades y que son súper necesarias de conversar, ¿no? Así que muchas gracias por su trabajo. No, gracias a vos. Gracias por participar además. Estamos muy contentes. Sí, yo igual. Y esperamos esa producción, obvio, cuando la tengas. Sí, o sea, es una idea prematura, pero creo que tengo la opción, me siento como privilegiada de poder estudiar cine y tener la opción de narrar historia, entonces nada, vamos a trabajar para poder representar lo mejor posible esta, esta historia y que en alguna oportunidad, ojalá el próximo año, el que viene, ya les llegue por ahí. Genial. Sí, el contacto ya está hecho, las ganas están. Así que, además esto que planteaste, que a nosotros siempre nos parece muy interesante en relación a la, no sé si poca producción, porque hay producción, pero a la poca visibilidad que se le da a las producciones que quizás aborden una temática lésbica, a nosotros es como un desafío todos los años. Tratamos de que la programación sea diversa realmente y que de alguna manera cubra, ¿no? Como el abanico de lo que llamamos diversidad sexual. Y las historias lésbicas son las más difíciles siempre de encontrar. Entonces, realmente nos parece como súper interesante que estés abordando esta nueva historia y que también introduzcas esta cuestión de la sexualidad en la avanzada edad. Digo, me parece que son varios temas que son necesarios de visibilizar y que, bueno, nada, está buenísimo y estaremos expectantes a recibir tu próxima película. Así que, Sí, bueno, muchas gracias. no, te agradecemos a vos, Belén, por la posibilidad, la generosidad de esta charla y de habernos brindado tu película para proyectarla en este ciclo. Así que bueno, les comentamos que la película va a estar disponible en nuestra página web, que es www.espacioqueer.com.ar, del viernes 26 al domingo 28 de febrero. Para que puedan ver el cortometraje El último día de invierno de Belén Ortega. Así que bueno, muchas gracias por toda esta charla y nada, bueno, nos encontraremos pronto seguramente. Sí, muchas gracias. Un abrazo a ambos y también a las personas que puedan ver el documental.